Bienvenidos todos a una jornada más de las charlas, de las presentaciones del foro Nueva Economía, Nueva Empresa. Hoy tenemos el gran honor de poder contar con Marc Cortés, que es profesor de SADE y también es profesor visitante en la Universidad de Berkeley, en la sede de San Francisco, y también en Lima, en Perú, en la Universidad de Lima, en Perú. Y él es especializado en todo lo que es transformación digital y crecimiento del negocio. Lleva muchos años dedicándose al asesoramiento, tanto como consultor como divulgador científico y divulgador de todo lo relacionado con los temas de crecimiento de negocio digital y modelos de relación con los consumidores. Asimismo, él es también el autor del libro Frictionless, diseñar una estrategia de omni-experiencia a partir de la integración de los canales. Y esto es un poco lo que Marc viene a contarnos hoy dentro de lo que es esta charla, ¿no? Nos va a hablar de esos grandes tres superpoderes y, bueno, pues todo lo que es ejecutar el crecimiento exponencial de las organizaciones a partir del vector digital y en clave de transformación. Pues sin más, los dejo con Marc y simplemente vayan poniendo los comentarios que quieran que luego pues tratemos en el debate, en el chat y lo analizaremos todo. Al finalizar la conferencia de Marc tendremos ese tiempo para debatir y hacer vuestras preguntas. Sin más, Marc, te dejo con ello. Muchas gracias. Muchas gracias, David, y muchas gracias al Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, por invitarme esta tarde hoy a compartir un poco esta visión que ahora tanto Francis como David indicaban, ¿no? Este momento, ¿no?, en el que nos encontramos de profunda transformación, fruto de la irrupción de lo digital y de cómo eso está cambiando. Yo diría que la forma en que se comportan los consumidores y obviamente la forma en que cualquier tipo de compañía, de organización, de marca debe comportarse para gestionar la relación con esos clientes, ¿no? Francis decía en la presentación, hablaba de esta fricción. Déjenme que empiece con esta pequeña definición de fricción que nos va a ir acompañando a lo largo de toda la sesión esta tarde, ¿no? Fricción es la fuerza que existe entre dos superficies que están en contacto y que se opone al movimiento. Y si lo piensan, muchas veces cuando nosotros como consumidores queremos acceder a un producto o a un servicio, lo que nos encontramos muchas veces son estas fricciones, esas fuerzas que provocan que el proceso no sea exactamente como nosotros queríamos, que las expectativas que teníamos quizá no se acaban de cumplir. Y por otro lado, cuando me lo miro desde la perspectiva de una organización, de una empresa, de una marca, a veces sucede un poco lo mismo, ¿no? Esas fricciones. Y un poco el gran desafío cuando hablamos de estrategias de omnicanalidad no pasará tanto por definir cuáles son los mejores canales o cómo integro esos canales para ofrecer productos y servicios, sino muchas veces el gran desafío será cómo consigo reducir o eliminar la fricción que un usuario, que un consumidor, que un cliente se encuentra en ese proceso de consumo. Para decirlo fácil, a menor fricción, mejor es la experiencia del cliente, mejor es la predisposición para tomar decisiones de compra y, por lo tanto, mejor beneficio tienen tanto esos clientes y usuarios como las marcas y organizaciones que ofrecen esos productos y servicios. Y esta es un poco la tesis de la que vamos a hablar hoy. Pero déjenme que una vez situado ese punto de partida, nos vayamos un poco hacia atrás. Fíjense, probablemente la mayoría de ustedes, por no decir todos, no habrán visto en directo hacer el salto de altura tal y como están viendo en esta fotografía. Y así es como durante muchísimos años se practicaba esta disciplina olímpica. Los atletas corrían, estaba el listón que habían de saltar, lo dejaban a la altura del pecho y saltaban con esta técnica que se conoce comúnmente con el nombre de tijera y pasaban por encima del listón. Y así es como se hacía durante muchos años. Hasta que en los Juegos Olímpicos de 1968 apareció un atleta, Dick Fosbury, de la delegación de los Estados Unidos de América, y Dick Fosbury se personó en esos Juegos Olímpicos y saltó tal y como están viendo en la fotografía. Dick Fosbury en la final de los Juegos Olímpicos consiguió tres cosas distintas. La primera, hacer el salto más alto que se había hecho nunca en los Juegos Olímpicos y, por lo tanto, récord olímpico. Obviamente, lo segundo que consiguió fue la medalla de oro de esos Juegos Olímpicos. Y lo tercero que consiguió fue la protesta de todos sus rivales.
todos sus rivales alegaron que Dick Fosbury había hecho trampas, que Dick Fosbury había utilizado una técnica que no era legal. Y el argumento base que utilizaron es que nunca se ha hecho así. De tal forma que los jueces revisaron la normativa que existía y se dieron cuenta que la normativa no prohibía hacer el salto de esta forma, sino que simplemente la normativa exigía que el salto se hiciera por medios biomecánicos y que el atleta pasara por encima del listón y que ese listón no cayera. Con lo cual, tuvieron que reconocer a Dick Fosbury como campeón olímpico, darle la medalla y, por lo tanto, no aceptar las protestas de todos sus rivales. Fíjense que algunos estarán pensando, oye, yo venía a hablar de omnicanalidad y de digitalización y hemos empezado hace más de 50 años hablando de los Juegos Olímpicos y del salto de altura. Fíjense que lo que sucedió en ese momento es lo que en terminología de management llamamos disrupción. ¿Qué hizo Dick Fosbury? Dick Fosbury se aproximó al mismo problema que veían todos sus rivales y utilizó unos medios, utilizó una forma de hacerlo radicalmente distinta a sus competidores, consiguiendo resultados radicalmente distintos. Obviamente, todos sus rivales, después de protestar, vieron que los resultados eran mejores y lo que hicieron fue, obviamente, copiar la forma en la que Dick Fosbury había saltado. Hoy en día, a todos nos parece normal la forma en cómo Dick Fosbury saltó porque todo el mundo salta de la misma forma. Y de alguna forma esto es así porque lo que tenemos es algo llamado perspectiva. Hace 50 años que esto se hace de una determinada forma y todos hemos asumido que esa es la forma correcta. Yo me atrevería a decir que cuando hablamos de digitalización, que cuando hablamos del modelo de relación entre las organizaciones y los clientes, estamos actualmente en un momento bastante parecido al año 1968. Seguro que todos ustedes, con las responsabilidades que tienen en sus compañías, en sus organizaciones, en sus negocios, da igual si son más grandes o más pequeños, son conscientes que hay una realidad donde lo digital impacta y genera cambio. Y imagino que con esa importancia, todos ustedes deben estar buscando cuál es la mejor forma de hacerlo. Claro, la diferencia es que lo que pasó en el 68 ahora lo vemos de una determinada forma, tenemos perspectiva, pero cuando hablamos de digital nos falta esa perspectiva. Esto digital es relativamente nuevo, cada día aparecen nuevas formas de gestionar la relación con el cliente y andamos todos intentando buscar cuál es la mejor forma de resolverlo. Y eso probablemente lo que genera es un momento de profunda incertidumbre. No sé si ustedes se encuentran o tienen la percepción de esa incertidumbre, de no saber exactamente cuál es la mejor solución, porque es evidente que hay una situación de desafío, que es el impacto de lo digital. Nos falta la perspectiva para saber cuáles son las mejores formas de solventarlo y eso nos genera una profunda incertidumbre. Bien, lo que me gustaría hoy es intentar ayudar a reducir esa incertidumbre. Es ayudar a compartir con ustedes tres enfoques, tres formas en las que podemos intentar reducir esa incertidumbre y básicamente haciéndolo, entendiendo muy bien qué es lo que quiere nuestro cliente, nuestro usuario, nuestro consumidor a día de hoy, donde lo digital es un factor relevante, y de qué forma, conociendo lo que ese usuario quiere, podemos intentar anticiparnos para ofrecerle los mejores productos, los mejores servicios, pero sobre todo la mejor experiencia posible en esa estrategia omnicanal. Y para hacerlo, si me permiten, en un tono desenfadado, estas tres cosas me permitió llamarlas tres superpoderes. Con lo cual, lo que me gustaría hoy es compartir con ustedes esos tres superpoderes, de forma que cuando acabemos, dentro de unos 35 minutos más o menos, esta conferencia, ustedes puedan pensar que tienen a su disposición tres superpoderes para poder aplicar y para poder mejorar esa relación, ese modelo de relación omnicanal con sus clientes. Déjame que vayamos con el primero. Yo el primer superpoder le llamo la anticipación. Y la anticipación significa intentar entender cómo nuestros clientes toman decisiones y podernos anticipar a esa toma de decisiones. Fíjense, si quisiéramos utilizar una fotografía para describir a un cliente, probablemente podríamos utilizar este camaleón. Cada vez nosotros como consumidores somos más camaleónicos, nos adaptamos más, mutamos más, nos adaptamos más al medio, tomamos decisiones que nuestros, si me lo permiten, depredadores, que las marcas que quieren ofrecernos productos y servicios, les cuesta, ¿no?, conocer dónde estamos y por qué estamos tomando esas decisiones. Y cuando aparece lo digital, esto se multiplica. Y esto muchas veces es fruto de no entender que nosotros como personas tomamos muchísimas decisiones.
y que no es evidente cómo las tomamos. Fíjense, en un estudio que se elaboró, se intentó determinar cuántas decisiones toma un ser humano al día. Yo les voy a dejar 3 segundos para que imaginen un número que sean las decisiones que ustedes creen que toman a lo largo de un día. ¿Sí? ¿Se les ha ocurrido un número? Pues fíjense, se estima que al día tomamos 35.000 decisiones. Y alguno de ustedes estará diciendo, eso es imposible. Yo no tomo 35.000 decisiones al día. Probablemente ustedes no toman de forma consciente 35.000 decisiones al día, pero les puedo asegurar que toman un número similar a este número. ¿Y por qué no son conscientes? Porque nuestro cerebro, a lo largo de la historia, se ha especializado, ha entendido la cantidad de decisiones que tomamos. Por ejemplo, ahora están tomando la decisión de respirar y ahora también están tomando la decisión de respirar. Y alguien dirá, eso no es una decisión, eso es un acto reflejo que hace mi cuerpo. Su cerebro genera un estímulo y ese estímulo lo que hace es emitir y respirar. Sin eso moriríamos. Pero nuestro cerebro, al ver que es una actividad repetitiva, lo que ha hecho ha sido especializarse y generar como 2 sistemas de toma de decisiones. Hay un primer sistema, que es el sistema automático, que es el sistema que proviene de la evolución del sistema límbico y que lo podíamos asociar a la intuición, a la toma de decisión no consciente. Son todas aquellas decisiones que nuestro cerebro toma, por decirlo de alguna forma, sin preguntarnos. Entiende que son decisiones en las que no hace falta que intervengamos y las toma, por decirlo de alguna forma, si se imaginan el cerebro como algo separado de nosotros, las toma sin preguntarnos. Y aquí están la gran mayoría de decisiones que tomamos. Y luego está el sistema 2, el sistema racional. Ahí es cuando nuestro cerebro dice, oye, Marc, yo creo que esta decisión requiere que te actives, que sopeses los pros y los contras y que destines una parte de la energía que tienes en el cuerpo para tomar esa decisión. Se calcula que de estas podemos tomar al día, dependiendo del día, de la persona, del ámbito de responsabilidad, pero podemos estar tomando entre unas 30 y unas 100 decisiones de esas al día, y 100 son muchas. De hecho, si mañana por la mañana se levantan e intentan hacer el ejercicio, se darán cuenta que aún pensando y siendo consciente de ello, probablemente no lleguen a esas 100 decisiones. Claro, cuando entendemos que los usuarios, las personas, tomamos decisiones con estos 2 sistemas, la pregunta es, ustedes como marca, como empresa, como organización, en la relación con sus clientes, ¿cómo les gustaría que sus clientes tomaran las decisiones de compra de sus productos y servicios? ¿Que sopesaran, que valoraran todas las alternativas, que evaluaran todos los productos de sus competidores? ¿O que su cliente se levantara y dijera, necesito este producto y directamente pensara en su marca de forma no consciente, ¿no? Y por lo tanto, tomara rápidamente esa decisión? Probablemente estarán de acuerdo conmigo que como empresa nos interesaría y sería muy interesante que nuestro cliente pensara poco. Y cuando digo pensar poco, no quiero decir que le engañemos, que le manipulemos. Sencillamente es que lo que le ofrecemos es tan interesante que no necesita sopesar muchas alternativas para tomar la decisión. Pues bien, el primer superpoder es entender cómo nosotros como usuarios tomamos decisiones de forma no consciente. De forma que nosotros como organización podamos intentar adaptar todo aquello que hacemos para incentivar esa decisión, esa toma de decisión no consciente. Se ha estudiado mucho, hay muchas formas de analizarlo. Yo quiero presentarles 6 motivos por los cuales tomamos decisiones de forma más inconsciente que consciente, ¿vale? Son estos 6 que ven aquí, que ahora los repasaremos uno a uno, y que básicamente empieza con lo que llamamos el ego. El ego significa que al final cualquier consumidor tiende a tomar la decisión de forma menos consciente cuando se siente bien tratado, cuando se siente el centro de la relación con la marca, cuando el producto o servicio que va a consumir ve que está personalizado, pensado para él, ¿vale? Y que no es un producto cualquiera, ¿no? Que no ha sido pensado. Tanto desde la perspectiva de yo le envío un mensaje, un email, y en ese email, en vez de empezar diciendo querido cliente, pues pongo estimado señor Pérez, o estimado Miguel, ¿no? Si nos atrevemos a un tono más cercano, o que cuando el cliente, por ejemplo, en Amazon, como ven en pantalla, cuando un usuario entra en la página principal de Amazon, no le aparece cualquier tipo de producto, sino que le aparecen aquellos productos que Amazon cree que son más adecuados para ese usuario. Este sería un ejemplo de toma de decisión no consciente. Cuando yo entro en Amazon, Amazon sabe qué productos he comprado antes, Amazon sabe cuáles son mis características como usuario, y lo que hace Amazon es intenta predecir cuáles son los productos para los cuales yo soy más sensible.
Si a mí me gustan los libros y me gustan libros de una determinada materia, cuando yo entro en Amazon veo estos libros en la página principal y la capacidad de poder tomar una decisión de compra no consciente o rápida es mucho mayor. A veces uno cree que para hacer eso hay que ser Amazon, hay que ser una gran compañía e invertir una gran cantidad de dinero en los algoritmos predictivos. Nada más lejos de la realidad. Lo relevante es ser capaz de intentar entender al usuario, intentar ver cómo se ha comportado. De hecho, es lo que hacen muchos, si me permiten, pequeños comercios en una estructura a veces de tienda física, que básicamente como conocen al usuario, saben cuál es su comportamiento habitual de compra, básicamente lo que hacen es le recomiendan ese tipo de productos. El segundo motivo es el que se llama el contraste. ¿Qué es el contraste? El contraste básicamente es ayudar al usuario a tomar decisiones sin riesgo a equivocarse. Los usuarios, los consumidores, acostumbramos a tomar decisiones intentando minimizar los riesgos de esa decisión. Si, por ejemplo, yo ofrezco a un cliente el producto A y el producto B, estoy obligando a ese cliente a activar el sistema racional y a pensar cuál de los dos es mejor. O a veces a pensar con cuál de los dos no me voy a equivocar. Y la probabilidad de que elijan A o elijan B es una probabilidad que acaba siendo en función del criterio de decisión del usuario. Si yo, en cambio, lo que quiero es que tomen una decisión determinada, una de las formas que puedo hacer es generar contraste. Contraste es ofrecer opciones que sean fácilmente comparables y además que ofrezcan una alternativa que sea poco arriesgada por parte del cliente. Fíjense lo que están viendo en pantalla. Esto es una página web que vende un sistema de software, ¿vale? Que es el mismo software con distintos niveles, ¿vale?, de funcionalidades. Fíjense que la página está absolutamente orientada y dirigida para que tomen una decisión concreta. ¿Cuál es? Que compren el servicio que está en medio. Fíjense cómo está colocado. Hay 3 servicios, hay 3 propuestas de valor. Fíjense que del primero al segundo, del Starter al Advance, por ejemplo, hay 30 euros. Del Advance al Expert hay más de 60 euros. Nuestro cerebro ya nos está diciendo, cuidado que hay uno que es muy caro, otro que es muy barato y hay uno que está en el medio. Y ese que está en el medio está más cercano al primero que al segundo, que al tercero. Fíjense que además está visualmente destacado. Fíjense que además desde el punto de vista de color también está destacado. Básicamente, cuando utilizamos la técnica de contraste, lo que estamos haciendo es ofrecer opciones que habitualmente recomendamos que no sean opciones pares, 2, 4, 6, sino opciones enares, 3 o 5, porque eso lo que hace es que nuestro cerebro, sin entrar a evaluar de forma racional, acaba buscando, déjemelo llamar así, un espacio de seguridad. El tercer elemento que forma parte de esa toma de decisión es el elemento tangible. Cuanto más tangible hacemos un producto o un servicio, más probabilidades hay de que el usuario no empiece a valorar todas las alternativas desde una perspectiva racional. Fíjense, esto es Coconut. Coconut es una empresa española que vende productos de cosmética y que ha transformado la forma de vender cosmética en los entornos no presenciales, en este caso digitales. Estamos acostumbrados a vender la cosmética explicando cuáles son los beneficios y los componentes de ese cosmético. Ácido hialurónico, vitamina A, vitamina B, vitamina C, etc. Fíjense que cuando yo digo todo esto, cuando estoy en la página web o cuando estoy en un entorno físico, acabo leyendo un prospecto. Cuando leemos, habitualmente activamos nuestro sistema racional de comparación. ¿Qué hace Coconut? Sustituye ese criterio de texto, de comparación, por un vídeo con una persona que es bastante parecida al público objetivo de la marca y que lo que hace básicamente en ese vídeo es explicar cuáles son los beneficios de ese producto para ella. Es tangible, lo puedo tocar y además estoy consumiendo un formato que no me obliga a utilizar la capa racional de comparación. El cuarto elemento es el elemento emocional. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Blue Banana. Para los que no conozcan Blue Banana, es esta página web que tienen en la parte central de la pantalla. Y les voy a dejar 3 segundos para que piensen qué vende Blue Banana. Habitualmente, cuando pregunto a la gente que no conoce qué vende Blue Banana, la gente habitualmente ve esta página web y dice, oye, yo creo que venden experiencias, creo que venden viajes, creo que puede ser una empresa de turismo. Y la gente habitualmente se sorprende cuando luego les cuento que Blue Banana es una empresa que vende ropa. Es una empresa que vende camisetas, que vende sudaderas, ¿no?, que vende prendas de ropa customizadas con una X, que es el símbolo de Blue Banana. Y fíjense que lo que está haciendo Blue Banana en la página web, más allá de vender la prenda de ropa, lo que está haciendo es vender la emoción que uno puede sentir cuando lleve esa prenda de ropa.
Si te compras una sudadera Blue Banana, puedes acabar en esa playa, en esa moto con tu pareja, puedes acabar durmiendo en esa montaña con esa tienda de campaña para ver ese precioso amanecer. Fíjense que apela a la parte emocional más allá de la parte racional del producto. La parte emocional a veces la podemos buscar, y de hecho hay marcas que lo hacen, apelando si quieren más a la emoción negativa. En la parte inferior de la pantalla están viendo, por ejemplo, Booking. Hay 14 personas mirando esta reserva de hotel y solo me queda una habitación. Fíjense que Booking aquí lo que hace es apelar a esa, si quieren, emoción más negativa o a esa emoción de pensar que si no reservo ahora, si no tomo la decisión y mañana vuelvo y ya no está esa habitación disponible, lo que habrá sucedido es que me voy a sentir estúpido, me voy a sentir tonto, me voy a sentir que he perdido una oportunidad. Y fíjense que entonces yo pensaré, esto me ha pasado una vez, pero no me pasará dos. Por tanto, apelo a esa emoción, si quieren, más negativa que yo voy a sentir. El cuarto elemento de este superpoder vinculado con anticipar es entender que los seres humanos somos visuales. Si yo les pregunto rápido, sin pensar, qué vende la empresa cuya imagen está en pantalla, es probable que ustedes rápidamente digan, pues venderán algún tipo de producto deportivo de zapatos que se hace con embalaje reciclable, ¿no? Efectivamente, de hecho, si ahora se ponen a leer el texto de al lado, verán que lo que dice aquí es que esta marca elabora zapatillas con botellas de plástico reciclables, que utiliza 6 botellas para hacer cada uno de los pares de zapatilla, etcétera, etcétera. Pero cuando yo me pongo a leer, nuevamente activo el sistema racional. Me pongo a pensar si 6 botellas son suficientes, si realmente será así, si contaminan o no contaminan. En cambio, cuando veo la imagen, si eso engancha con alguna necesidad que yo tengo, la toma de decisión es una toma de decisión mucho más fácil. Todo lo que sea visual, todo lo que sea auditivo, vídeo, fotografía, formato de audio, nos ayuda a que nuestros usuarios o clientes tomen la decisión de forma lo más instintiva, automática posible. Y el último, y probablemente uno de los más importantes, y no es casual que no haya ninguna imagen, es lo que llamamos el sesgo de inicio y final. ¿Qué es el sesgo de inicio y final? Si yo ahora les preguntara cuál es la última película que han ido a ver al cine y les dijera, cuéntame algo de la película, ¿saben qué empezarían contándome la mayoría de ustedes? Pues sí, la mayoría empezarían contándome el final de la película. Y probablemente la mayoría, si se acuerdan, me contarían el inicio de la película. Pero se darán cuenta que si piensan en películas que han visto, lo que tendemos a olvidar es lo que está en la parte central de esa película. Y no porque la película no fuera buena. Habitualmente, si la película es buena, nos acordaremos que nos gustó. Si la película era mala, nos acordaremos que esa película era muy mala. Pero las imágenes que más nos quedarán serán las del final y sobre todo las del principio. Y esa es una forma en cómo nuestro cerebro opera. Nuestro cerebro se acuerda de la última parte de una experiencia, a veces se acuerda de cómo empezó y poco a poco va dejando de acordarse de la parte central. Y eso, cuando hablamos de estrategias omnicanal, es fundamental entenderlo. Porque fíjense, yo puedo diseñar una gran experiencia, puedo tener una tienda física que luego la soporto con una página web, que esa página web tiene un buen catálogo, tiene un buen carrito de compra. ¿Saben de qué se va a acordar su usuario, su cliente cuando compre un producto? De si ese producto llegó en tiempo y forma a su casa, tal y como ustedes se comprometieron. Y es así de duro, porque yo he trabajado bien la página web, he trabajado bien el catálogo, he trabajado bien la comunicación, y al final de lo que se va a acordar es si yo te dije que esto llegará el viernes por la mañana, de si ha llegado el viernes por la mañana y si la caja que contenía el producto y el producto en sí realmente son como tú te esperabas. Con lo cual, cuando trabajamos para que el usuario tome las decisiones, tenemos que pensar en el inicio y en el final. Si el final de la compra anterior que un cliente ha hecho con ustedes ha sido bueno, eso va a permitir que de forma bastante automática tome la siguiente decisión de compra. Si el final fue malo, probablemente también va a tomar esa decisión de forma bastante automática, pero probablemente en un sentido contrario al que ustedes imaginan. Por lo tanto, el primer poder es el poder de la anticipación, es el poder de entender qué es aquello que hace que nuestros clientes tomen decisiones de forma lo más automática posible y qué podemos hacer nosotros para ayudar a esos clientes a que eso suceda. El segundo superpoder es el poder que llamamos el poder del foco. Y el poder del foco, déjenme que lo diga así, es entender dónde hay que mirar para ser capaces de liderar la relación y liderar la forma en cómo comunicamos y nuestros clientes compran. Déjenme que para ello utilice un ejemplo, y ya me disculparán porque estamos en un momento
digamos, con conflictos armados en algunas partes del mundo, algunos muy cercanos, y el ejemplo es un poco bélico, ¿vale? Pero me permitirán que lo explique y verán enseguida por qué. Esto que ven aquí es un superbombardero. Estos son los superbombarderos que el ejército aliado, las tropas aliadas, utilizaron durante la Segunda Guerra Mundial. Eran los aviones que las tropas aliadas mandaban al frente a bombardear todo lo que eran las líneas del frente del ejército alemán. Y una de las cosas que les sucedía al ejército aliado es que un porcentaje relevante de esos superbombarderos no volvía del frente. Estos aviones eran alcanzados por las defensas antiaéreas alemanas y un porcentaje de aviones sencillamente no volvía, y eso estaba mermando las fuerzas del ejército aliado. De forma que decidieron tomar una decisión, y esa decisión fue: vamos a hacer un experimento científico y vamos a intentar entender durante 3 meses cuáles son las zonas más débiles de nuestros aviones. Si entendemos cuáles son las zonas más débiles de nuestros aviones, sencillamente lo único que tenemos que hacer es reforzar esas zonas más débiles, y con eso lo que conseguiremos es que un mayor porcentaje de aviones sean capaces de volver del frente. Y bien, durante 3 meses estuvieron analizando cada avión que aterrizaba. Había unos científicos, evaluaban dónde ese avión había sido impactado, hablaban con el piloto, y con eso consiguieron al cabo de 3 meses tener una foto bastante aproximada de las zonas, vamos a decir así, más débiles del avión. Y era algo parecido a la imagen que ahora van a ver en pantalla. Los puntos rojos indicaban cuáles eran las zonas más afectadas, ¿no? Ya ven que prácticamente todo el avión, pero básicamente las alas delanteras y las alas traseras del avión. De forma que los científicos dijeron: oye, lo que hay que reforzar son las alas delanteras y las alas traseras. Justo cuando estaban a punto de hacer eso, apareció uno de los científicos del equipo y les dijo: oye, yo creo que quizá nos estamos equivocando. Quizá estamos tomando una hipótesis equivocada porque solo estamos teniendo en cuenta una parte del mercado. Solo estamos teniendo en cuenta los aviones que vuelven. Y quizás, y solo quizás, los aviones que no vuelven es porque cuando una defensa antiaérea impacta en alguna parte de ese avión, el daño es tan grande que el avión ya no vuelve. Viendo el esquema, ese científico dijo: yo creo que hay 3 elementos del avión que son muy sensibles y que no tenemos bien identificados, y son los que ahora mismo están viendo marcados en azul, que parece obvio y de sentido común, ¿eh? Pero básicamente lo que viene a decir es: yo creo que cuando una defensa antiaérea afecta a los motores delanteros, afecta a la cabina del piloto y afecta a la parte del rotor, la parte de enganche con las alas traseras, aunque solo sea un impacto, es tan grave que ese avión probablemente no vuelva. Y lo que hicieron finalmente fue reforzar las partes que ustedes ven marcadas en azul, y el final de la historia lo conocen, ¿eh? El ejército aliado ganó la guerra. Esto lo hemos traído al territorio de la empresa, lo hemos traído al territorio de la toma de decisiones, y se conoce con el nombre de el sesgo del superviviente. Y el sesgo del superviviente, en términos de empresa, significa que a veces, más que poner foco en lo que nos dice un cliente, a veces más que poner foco en aquello que nos parece evidente, hay que poner foco en aquello que no es evidente, en aquello que el cliente no nos dice, pero que muchas veces es el auténtico espacio de oportunidad, ¿no?, para desarrollar la actividad. Cuando hablamos de omnicanalidad y de modelo de relación con cliente, el sesgo del superviviente es fundamental. ¿Y por qué es fundamental el sesgo del superviviente? Porque en estos entornos omnicanal muchas veces lo que sucede es que hay espacios no cubiertos, pero ya que no que no cobramos nosotros, sino que no cubren tampoco nuestros competidores. Y como no los cubre nadie, nos parece que no hay ningún problema. Pero cuando de repente entra un competidor que muchas veces viene de fuera de nuestro sector y es capaz de ofrecer un servicio en ese punto, de repente la mejora de esa empresa es tan grande que nosotros podemos quedar fuera de mercado. Aquí siempre se explica un caso de manual, ¿no?, que es el caso de Netflix y Blockbuster, ¿no? Cuando Netflix fue capaz de ver las dificultades que tenía Blockbuster, que no era capaz de cubrir, y ellos con su plataforma online lo cubrieron y sacaron a Blockbuster del mercado. Pero déjenme que les ponga otro ejemplo, ¿vale?, que probablemente a veces sorprende más, ¿no? Si yo les pregunto, y les tuviera delante, les viera la cara y les dijera: para ustedes, ¿quién es el competidor de Mastercard? Probablemente ahora ustedes estarán diciendo: American Express, Visa, Bizum, y probablemente no les falta razón. Pero yo les añadiría una segunda pregunta, y es: de cada 100 euros
que se pagan en el mundo, y estoy hablando de todo el mundo porque Mastercard es una empresa global, qué porcentaje de esos 100 euros se paga en efectivo y qué porcentaje se paga a través de un medio de pago de tarjeta de crédito, por ejemplo. Pues quizá les sorprenda que la proporción es 80% efectivo, 20% tarjeta de crédito. Con esos números, si ahora les volviera a hacer la pregunta, probablemente alguno de ustedes diría, oye, pues quizá el competidor no es American Express o Visa, quizá el competidor es el efectivo, ¿no? Y exactamente es así. De hecho, el que fuera presidente y CEO de Mastercard acudió a su Junta General de Accionistas y les dijo, creo que tenemos que cambiar el foco donde nos estamos dirigiendo. ¿Por qué? Porque en el foco actual competimos contra Visa, intentamos hacer lo mismo que hace Visa y luego ellos nos lo copian a nosotros. Con lo cual nos estamos peleando por una cuota de mercado que puede ser un 10, un 15%, y en cambio si fuéramos capaces de generar servicios potentes que sustituyan o ayuden a la gente que está pagando en efectivo, la capacidad de crecimiento sea una capacidad mucho mayor. Fíjense que este sesgo del superviviente, esta capacidad de poner foco, es una capacidad imprescindible, sobre todo en el momento actual, cuando lo digital impacta en muchos sectores de actividad, porque en ese espacio digital es donde aparecen muchas veces competidores que no son evidentes, que uno no los había imaginado, ¿no? Y que van a ser capaces de ocupar un espacio. Por ejemplo, Canarias es un territorio que entre muchos otros grandes motores económicos tienen ustedes, por ejemplo, el turismo como motor económico. Pues bien, si yo trabajara en una compañía, por ejemplo, aérea, y pensara, oye, aplicando esto del foco, ¿dónde debería mirar potenciales competidores? Una primera tentación sería otras compañías aéreas, otra tentación sería medios de transporte complementarios o sustitutivos, ¿no? El transporte marítimo o el transporte ferroviario, pero probablemente donde no miraría es, por ejemplo, no sé, Zoom, Teams, cualquier plataforma que me permita no tener que desplazarme a un entorno para desarrollar una actividad. Y quizá cuando pensamos en el ocio, eso se nos hace complicado. Yo si quiero ir de vacaciones a las Canarias una semana, no voy a sustituir eso por hacer una videoconferencia viendo el mar. Pero si tuviera que ir a una ciudad a hacer una reunión de 1 hora o de 2 horas, quizá dejaré de volar a esa ciudad porque después de 2 años de pandemia, creo que puedo hacer una reunión por Zoom o por Teams que dure 1 o 2 horas y voy a conseguir unos resultados parecidos y interesantes a los que conseguiría en ese desplazamiento físico. Fíjense que cuando hablamos de poner ese foco, cuando hablamos de ese sesgo del superviviente, básicamente el superpoder a donde nos tiene que llevar es a cuestionarnos aquello que no es evidente, a intentar entender el usuario al cual estamos prestando un servicio, si alguien podría cubrir esa necesidad que tiene con un producto o un servicio distinto al que estamos ofreciendo nosotros. Y eso probablemente nos permitirá ver un crecimiento. Déjeme poner otro ejemplo. Cuando aparecen compañías como Glovo, más allá de las consideraciones éticas que podamos hacer del modelo de relación con sus trabajadores, dejándose de lado, Glovo aparece para competir con otras compañías haciendo una cosa distinta a lo que hacen esas compañías, pero cubriendo una necesidad, ¿no?, bastante parecida. Glovo es un competidor natural para la restauración, Glovo es un competidor natural para algunos servicios o algunas empresas de supermercado, y no porque tenga un restaurante y no porque sea un supermercado, sino porque es capaz de cubrir de una forma alternativa una necesidad que yo ya tenía hasta la fecha. Y probablemente el restaurante, cuando hacía su mapa de competidores, no pensaban que aparecería una empresa que sería capaz de llevarle al cliente última milla ese producto. Entonces, esa es un poco la esencia de este segundo superpoder. Y luego tenemos el tercero. El tercer superpoder, a mí me gusta llamarlo el superpoder de la empatía. El superpoder de empatizar, de ponernos en la piel de ese usuario, de ese consumidor al cual le queremos ofrecer una propuesta de valor para intentar, entenderlo al máximo cuando toma decisiones. Y déjenme, como ya han visto en cada uno de los superpoderes, estoy utilizando algún tipo de anécdota, algún tipo de metáfora. En este caso voy a utilizar algo, digamos, más cercano a mi vida privada. Déjenme que les presente a alguien. Esta es Rona, esta es mi pastor alemán. Todos en pandemia hemos tomado decisiones. Esta fue una de mis decisiones, hacerle caso a mis 3 hijos cuando prometieron que si teníamos un perro en casa ellos se encargarían de sacarlo a pasear.
y ya se pueden imaginar quién se levanta a las 6 de la mañana para sacar a pasear a Rona. No es ninguno de mis 3 hijos, pero dejando eso de lado. Pero Rona me sirve para profundizar en este tercer superpoder, que es el de la empatía. Fíjense que desde que apareció esto del comercio electrónico, esto de hablar de omnicanalidad, porque aparecen canales digitales al lado de los canales físicos, hemos ido generando una idea, y es que en el fondo cada canal sirve para una cosa distinta. O dicho de otra forma, cuando nosotros tenemos que comprar productos, simplificamos y separamos en 2 categorías de productos. Por un lado tenemos aquellos productos que yo necesito, aquellos productos que yo necesito para mi día a día, ¿vale? Y luego tenemos aquellos productos que yo deseo, ¿vale? Si me voy al territorio del pastor alemán, que estábamos hablando ahora, hay una serie de productos que el pastor alemán, que mi perro necesita. Necesita un collar, necesita una correa. Bueno, el collar y la correa lo necesita el dueño para sacar al pastor a la calle. Necesita medicinas, necesita comida, necesita un bol para comer esa comida. Fíjense que esto es necesidad. Aquellos productos que nosotros determinamos que son de necesidad, básicamente nuestro comportamiento de compra es buscamos eficiencia. Si Rona, este pastor alemán, cada mes se come 20 kilos de pienso, desde el punto de vista de eficiencia, yo no dedico 3 días al mes a ir a la tienda a pensar cuál es el mejor pienso. A la que encuentro un pienso que le gusta, básicamente lo que hago es intento dedicar el mínimo tiempo posible para cubrir esa necesidad. ¿Y cómo lo hago? Pues muchas veces me voy a internet, me voy a Zooplus, me voy a Tienda Animal y lo que hago es compro por internet ese producto para que me lo traigan a casa. Pero luego hay una serie de productos que necesitar, yo no los necesito, pero los puedo desear. Puedo desear tener juegos para poder jugar con el animal, puedo desear tener productos de belleza. No es mi caso, pero podría ser que quisiera algún tipo de prenda de ropa, ¿no?, para vestir al animal. Y ahí sí que estoy dispuesto a dedicar tiempo, ¿no?, porque eso para mí es una experiencia. Con lo cual, fíjense que cuando yo necesito algo, acostumbro a acudir a los entornos digitales. Yo necesito comida, voy a la tienda. Yo necesito conocer el estado de cuentas de mi banco, yo me voy a la banca online. Yo necesito ver el precio de un vuelo o de un paquete turístico y habitualmente voy a alguno de los comparadores por internet, etcétera, 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 ¿vale? En cambio, cuando yo deseo algo, muchas veces, como les decía antes, con el tiempo, ¿no?, hemos ido asumiendo que cuando yo quiero algo, lo que hago es busco la experiencia, busco la recomendación, voy a un entorno físico donde hay un experto que me lo va a explicar. Y fíjense que eso lo podemos extender a muchos sectores de actividad. Cuando yo quiero, porque deseo un ordenador, un teléfono móvil, por ejemplo, pues puedo ir a una tienda como la tienda de Apple. Y fíjense que la tienda de Apple está pensada desde el punto de vista de la experiencia, de la emoción, de poder tocar el producto, de poder preguntar, ¿no?, de poder estar interaccionando sin que nadie me diga no toques este ordenador, ¿no?, etcétera. Y lo podemos ver en otros sectores. Cuando yo quiero café, por ejemplo, hemos pasado de yo voy a un supermercado y compro café a voy a una tienda a vivir la experiencia de lo que significa la recomendación de un experto en la compra de café, incluso en la prueba de ese producto, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, las tiendas Nespresso me van a obsequiar con un café para poder probar, ¿no? Incluso esto ha llegado a entornos como el entorno bancario, que uno a veces no sabe si entra en un Starbucks o está entrando en una oficina de un banco, ¿vale?, buscando ese concepto de la experiencia. Por lo tanto, fíjense que hemos ido asumiendo, y quizá ustedes hayan ido haciendo que sí con la cabeza diciendo, es verdad, yo cuando necesito algo busco la eficiencia si quieren de un canal más digital, cuando deseo algo busco más la experiencia, el entorno de interacción para poder hacerlo, ¿vale? Si eso fuera cierto, si fuera 100% cierto, los supermercados estarían vacíos, porque van a tardar un buen rato en convencerme que ir un sábado por la tarde a un supermercado a comprar comida es algo que ustedes están deseando. Es algo que ustedes están toda la semana pensando en ello, ¿no? Y en cambio, los supermercados, hay gente, sigue existiendo gente y mucha. España es uno de los países del mundo donde la penetración del e-commerce en alimentación para humanos es más baja, más allá del crecimiento que hemos tenido durante la pandemia, ¿no? No es un canal donde todo el mundo compra por internet y muy poca gente compra en el entorno físico. Y no estoy hablando, o estoy hablando más en concreto de productos de alimentación, de productos recurrentes, y productos de peso. Estamos hablando de leche, estamos hablando de comida envasada, estamos hablando de detergente, ¿vale? ¿Y esto por qué es?
Esto tiene que ver con el tercer superpoder, ¿no? Y el tercer superpoder que yo les decía, la empatía, muchas veces en terminología de marketing, ese superpoder le llamamos el convenience. ¿Y qué es el convenience? El convenience, explicado en una frase, es cada cliente toma la decisión que quiere, cuando quiere y donde quiere. Y esta frase, básicamente lo que viene a decir es que por mucho que nosotros queramos que nuestro cliente nos visite en la tienda física, que luego nos compre por internet, o al revés, su cliente va a hacer lo que le dé la gana, y discúlpenme que lo diga de esta forma a veces tan vehemente, ¿no? Por lo tanto, el poder de la empatía es intentar entender cuál es ese convenience del cliente en cada momento. De forma que nuestra obligación como empresa, como marca, será intentar pensar cuáles son todos los canales que puedo ofrecer, cuál es la mejor experiencia que puedo ofrecer o que me puedo permitir, ¿eh? Porque al final esto no va de necesito tener todos los canales, esto va de cómo podría ser la mejor experiencia y qué me puedo permitir desde un punto de vista, si quieren, económico para poder ofrecer eso. Y por lo tanto intentar ofrecérselo para que luego sea el cliente el que elija. Contra más capacidad le dejemos de elección al cliente, contra más fácil se lo pongamos, vuelvo al inicio, menor será la fricción y más probabilidades habrá que ese cliente, que ese usuario sea capaz de consumirnos de la forma en que a nosotros nos gustaría. Bien, pues estos son los 3 superpoderes, y en la slide del principio les decía no solo lo de los 3 superpoderes, sino que me gustaría compartir con ustedes un modelo de pensamiento, que podría ser un cuarto superpoder. Pero le llamo modelo de pensamiento desde la perspectiva de entender que hay un cambio, una transformación profunda que no es evidente en todos los sectores de actividad, pero que diría que es constante desde hace un tiempo y que nos puede ayudar a entender a veces cosas que quizá, ¿no?, a veces nos cuesta entender, ¿no? Y este modelo de pensamiento, sigue en este cuarto superpoder, es el que a mí me gusta llamar de los átomos a los bits. Estamos en un contexto donde, si lo piensan, los consumidores, los clientes, cada vez se focalizan más en el bit que en el átomo. ¿Qué significa esto? Se focalizan cada vez menos en el producto y se focalizan cada vez más en el servicio derivado del uso de ese producto. Ya empezamos a tener segmentos de edad que no están orientados a comprarse un vehículo, están orientados a estar suscritos a plataformas de movilidad por las cuales pueden alquilar un coche o pueden solicitar un Uber o un Cabify para desplazarse desde el punto A hasta el punto B. Es lo que denominamos la servitización. Fíjense que cuando hablamos de entorno digital, a mí hay una frase que me gusta mucho utilizar, ¿no? Y es que cualquier producto sometido a presión digital evoluciona a servicio. Piensen ustedes en todos aquellos de ustedes que vendan producto físico, piensen en los últimos meses, en los últimos 3, 4 años, si sus clientes, o la mayoría, o una parte de ellos, siguen tomando la decisión pensando en el producto que venden o la toman pensando en el servicio derivado del uso del producto. Aquí siempre aparece Amazon, y no es que le tenga ni un cariño especial, pero fíjense que si ustedes piensan el por qué pueden estar utilizando Amazon para tomar una decisión de compra, muchas veces no tiene que ver con el producto. Muchas veces tiene que ver con el servicio derivado de la compra de ese producto. Es decir, la facilidad de devolución, las recomendaciones que existen de ese producto, las facilidades de entrega, etcétera, etcétera. Entonces, en la mayoría de sectores de actividad esta máxima se está cumpliendo. Déjenme que les ponga un ejemplo. Si se acuerdan, hace unos años, bueno, todavía hay románticos, yo estoy entre ellos, pero hace unos años, cuando queríamos música, comprábamos el producto disco vinilo. Y eso, hubo una primera etapa en la que el disco vinilo se sustituyó por un producto digital. Habitualmente eso sucede, sustituimos un producto analógico por un producto digital, mejoramos la calidad del producto, pero no ha existido una digitalización en el sector. La digitalización proviene cuando transformamos el producto en servicio, cuando ya no es tan relevante para mí ser propietario de ese CD, lo relevante para mí es tener acceso a esa música, que me da igual dónde está guardada, me da igual quién es el propietario, básicamente yo estoy dispuesto a pagar por acceder a ello en cualquier momento y en cualquier lugar. Y ese modelo de pensamiento es un modelo de pensamiento que, cuando hablamos de estrategias omnicanal y sobre todo modelos de relación con cliente, creo que tenemos que ir incorporando, porque eso lo que nos permite básicamente es entender cómo estamos pasando de una lógica más de producto a una lógica más de servicio. El producto es fundamental,
pero la decisión muchas veces se toma a partir del servicio. Es fundamental que exista el producto audiovisual, pero se toma la decisión a partir de el servicio suscripción a ese contenido. Y bien, hasta aquí la que quería compartir esta tarde con ustedes, ¿no? Y déjenme que haga un pequeño cierre utilizando a nuestros superhéroes de los últimos 2 años y que todavía siguen con nosotros en este momento tan especial que hemos vivido en los últimos 2 años largos, ¿no? Para recordar esos 3 superpoderes que yo he querido compartir con ustedes hoy y ese modelo de pensamiento, ¿no? Hemos hablado de ese primer superpoder, que es el de la anticipación, ese superpoder, que es el del foco, el saber dónde mirar, el mirar en lo que no es evidente, y ese tercero vinculado con la empatía, con esa capacidad de entender cómo toma las decisiones y ponérselo muy fácil al cliente para que eso suceda. Y obviamente, ¿no? Ese último modelo de pensamiento, si quieren ese cuarto superpoder, y entender que cada vez más tomamos las decisiones a partir del bit, del servicio, y no tanto del átomo. Pues bien, muchísimas gracias por su atención. Yo acabaría aquí y creo que ahora con David tenemos la probabilidad de hacer un pequeño debate y todas las preguntas que ustedes puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marc, por esta brillante conferencia. Yo quería iniciar el debate y animo a todos los asistentes a que estén subiendo sus preguntas a los comentarios del chat y yo se las iré trasladando a Marc. Pero yo quería comenzar el debate con una pregunta inicial vinculada desde el punto de vista de la omnicanalidad, enfocada a los riesgos que pueda tener el querer abarcar todos los canales, desde el punto de vista del margen que nos va a dejar cada uno de esos canales, ¿no? Y te pongo un ejemplo que puede ser ilustrativo. Yo soy aficionado a la fotografía y obviamente has mencionado antes mucho Amazon. No sé si lo sabes, pero la experiencia de cliente en Canarias con Amazon es nefasta porque no envía productos aquí. Entonces buscamos las distintas posibilidades de ofertas, en este caso en el sector de la fotografía, aquí en Canarias, ¿no? Entonces entro a la página web, utilizo el canal web y busco los productos que me interesan. Cuando veo el que decido a comprar, el envío dentro de la misma isla supone casi 10 euros, ¿no? Y si viene de la isla de enfrente, pues supone unos 15 euros. Entonces decido, bueno, prefiero bajar y comprarlo directamente a la tienda porque me ahorro ese dinero y además así lo tengo más rápido, no tardo 2-3 días. Pero llego a la tienda y cuando solicito el producto me dicen que no lo tienen. Digo, pero si lo tienes en la página web. Sí, pero lo tenemos en el almacén para los envíos cuando nos los compra por la página web y no lo tengo físicamente en la tienda. Pero si quieres te lo traigo en 2 días. Digo, no, para eso lo pido por la web. Claro. Entonces, el enfoque de querer abarcar todo nos puede hacer perder margen en algunos de los canales y sobre todo que la experiencia de cliente sea negativa, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta es muy interesante y creo que das para mí en la parte central del argumento, ¿no? Yo creo que hay 2 miradas cuando hablamos de omnicanalidad, ¿no? Y es un poco el título del libro que presentabas antes al inicio, ¿no? Digamos, hay una mirada que es la mirada canal. Fíjate que omnicanal es la evolución de multicanal y de monocanal. Es decir, yo antes tenía una tienda física, luego le añadí la página web y un canal telefónico y luego lo que hice fue integrar todos los canales en una única base de datos porque el cliente en el centro, pero en el fondo sigo pensando en canal, ¿no? Y cuáles son los canales y cómo añado más canales y cuál es la rentabilidad que tengo en cada canal. Entonces, en el ejemplo que tú ponías, el producto lo tengo en el almacén porque habitualmente me lo pedirán más por internet que por tienda física y entonces lo tengo en el almacén porque así consigo servir rápido, ¿no? Y si lo tengo en la tienda, ocupo espacio con un producto que la gente habitualmente no compra en la tienda y eso me impide tener otros productos, ¿no? Y por lo tanto el margen se resiente. Y eso es una mirada muy lícita, pero es una mirada de canal. Yo como cliente, sinceramente esa mirada no me interesa la otra mirada. La otra mirada es, ¿por qué no dejamos de hablar de omnicanalidad y empezamos a hablar de omniexperiencia? Y por lo tanto, en vez de pensar en cuáles son los canales, voy a empezar a pensar en cuál es la experiencia deseada por parte de ese cliente. Y contra esa experiencia y con los recursos disponibles que yo tenga, voy a intentar diseñar la mejor experiencia de canales. Y a lo mejor, como tú bien dices, ese producto lo tengo en la web porque la web me lo pide más que en la tienda, pero como yo sé que a veces hay clientes que lo piden en la tienda, tengo que diseñar una experiencia en que la entrega del almacén al cliente físico
pues sea mucho más rápido que 2 días. Por ejemplo, no lo tengo aquí, lo tengo en la tienda, en el almacén, pero me lo puede comprar ahora y yo se lo mando desde el almacén y en el mismo plazo que si lo hubiera comprado por internet lo va a tener usted en su casa. Fíjate que la experiencia sigue siendo una experiencia muy buena y a ti no te ha afectado al margen porque ese producto lo sigues teniendo en el almacén. Entonces yo diría que es fundamental focalizarse en cuál es la experiencia deseada, porque a la que me focalizo en experiencia, me estoy focalizando en reducir la fricción, por lo tanto, en hacerlo lo mejor posible para ese comportamiento. Fíjate que esta mirada, y he puesto el ejemplo de Amazon expresamente, Ujú. sobre todo por el tamaño de compañía, fíjate que esto es asequible con independencia del tamaño de compañía que tengas. Es verdad, si tienes más capacidad económica, quizá puedas tener más canales, pero la capacidad económica y el tamaño no hará que el diseño de la experiencia que tú hagas sea mejor o peor. Eso tiene que ver con entender muy bien al cliente y ser lo más eficiente con las capacidades y recursos que tengas disponibles. Muy bien. Otra pregunta, Marta. Cambiando un poco el enfoque, en lugar de tenerlo desde el punto de vista del cliente consumidor final, desde el punto de vista de la empresa que está experimentando y ahora precisamente con todos los fondos Next Generation que nos llegan de Europa, el enfoque vamos a ponerlo un poco en la empresa porque puede haber muchos oyentes que estén más interesados en aplicar esa transformación digital en su propia empresa. Tú que has asesorado a grandes multinacionales, desde el Fútbol Club Barcelona a sector bancario, Coca-Cola y demás, no me digas la empresa, pero sí la pregunta va más enfocada, ¿cuál ha sido la principal dificultad o la principal resistencia o fricción, como tú lo denominas, que has encontrado dentro de las organizaciones para abrazar y aceptar este nuevo modelo de multicanalidad, de omnicanalidad, para poder ser mucho más eficientes y fidelizar mejor a los clientes? Mira, esta pregunta es muy fácil. Te voy a decir la verdad, esta es de las fáciles, porque además creo que no sorprenderá a nadie. Yo creo que las dificultades más grandes que habitualmente nos encontramos y que me encuentro tienen que ver con la mentalidad con la cual muchos de los directivos de estas compañías afrontan ese proceso. Uh -huh. En el fondo estamos hablando de un proceso de transformación de esa mirada, de lo normal, lo habitual, lo que sabemos hacer es, pues yo invierto en el canal tienda física, yo invierto en el canal, no sé qué, yo invierto en la infraestructura tecnológica, y hablo de empresa. Y aquí lo que estamos diciendo es, oye, hay que invertir en entender la experiencia del usuario, hay que generar procesos transversales y luego hay que ver, ¿no?, de esos procesos transversales cómo le asignamos recursos. Y esa transformación del mindset, de la mirada, yo creo que es probablemente lo que habitualmente genera freno. Y eso muchas veces tiene que ver, y es perfectamente lícito, tiene que ver con la historia, tiene que ver con lo que en management a veces llamamos el legacy, que es una Uh -huh. palabra, ya sé que a veces la utilizamos, los anglicismos, pero es que esa palabra yo creo que dicha en inglés reúne, pero al final es la historia que esa compañía tiene, ¿no? El cómo hemos venido haciendo las cosas durante mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo voy a transformar el modelo si tengo 5 tiendas, ¿no? Y tengo 5 directores de esas tiendas y luego cómo les pongo lo digital, porque cómo lo vamos a integrar. Aquí básicamente estamos hablando de legacy, estamos hablando de cómo se han venido haciendo las cosas. Por eso a veces parece, y yo creo que no es cierto, pero parece que las compañías de nueva creación lo tengan más fácil. El problema de la mirada va a ser el mismo. La diferencia es que ahí no hay resistencias previas que uno tenga que vencer. Por lo tanto, muchas veces, yo te diría, y para cerrar con esto, que las dificultades principales son la mentalidad con la que muchos directivos y directivas toman esas decisiones, porque siguen muy orientados en la lógica de canal y poco orientados a la lógica de experiencia de cliente. Cuando te orientas a experiencia de cliente, habitualmente las cosas fluyen mucho mejor. Una pregunta más. El otro día leía una estadística que me sorprendió bastante, y es que España es el país de Europa donde más carritos de la compra virtuales se quedan abandonados. Es decir, inicias el proceso de compra digital, seleccionas el producto al carrito, pero no finalizas, no ejecutas la opción de compra final y se queda ahí abandonado, pues probablemente para rescatarlo más adelante o realmente no se llega a ejecutar nunca la compra. ¿Por qué crees que esto sucede? Vaya, yo diría que puede existir varios motivos, y puede haber algunos culturales, y otros puede haber otros más técnicos, ¿no? Hay un cultural y es que, digamos, el comportamiento de compra que tenemos en los entornos físicos, innegablemente una parte de ellos lo trasladamos a los entornos digitales.
España, igual que otros países, tenemos una cultura, déjamelo decirlo así, ya sé que es muy tópico, pero una cultura latina, una cultura de salir a la calle, una cultura de comparar, una cultura de tocar, una cultura de ver, y eso lo trasladamos, ¿vale? Al entorno online. Y no me sorprende esto que tú me has dicho, hablando con, ¿no?, esa plataforma que decías que a Canarias nos trata bien, ¿no? Hace un tiempo, hablando con un responsable en España de esa compañía, me hacía un poco el mismo comentario, ¿no? A nosotros nos pasa que muchos productos quedan o en la wishlist o quedan en el carrito de compra y no se ejecuta. Yo creo que tiene que ver con el comparar, con el ver, ¿no?, etcétera. Y luego creo que tiene un segundo elemento, y es que a veces, como las empresas, digamos, estamos poco orientadas a intentar, ¿no?, utilizar esos carritos para acabar de cerrar compras, ¿no? Entonces, al final, cuando un usuario deja un carrito a medias, te está diciendo dos cosas. La primera es, por algún motivo ese producto me interesaba, primera cosa, y segunda cosa, por algún motivo no acabo el proceso. Y ya sé que lo que he dicho es muy obvio, pero si yo estuviera vendiendo productos y me lanzaran esos dos mensajes, mi obsesión sería qué le ha interesado del producto para entender por qué lo ha colocado en el carrito y, sobre todo, cuál es el motivo por el cual no ha acabado comprando. El proceso es muy complicado, hay dificultades técnicas con los medios de pago, las condiciones que han aparecido en ese momento cuando ha abandonado el carrito hacen que cambie de decisión, porque probablemente trabajando en eso, quizá reduciríamos el número de carritos abandonados. Ujú. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, que veo que no se animan a poner preguntas en el foro, te hago una última pregunta y cerramos el debate con ello. Una de las reflexiones que yo me hago es los riesgos que lleva asumido la operatividad omnicanal. Es decir, el riesgo en la tienda física es asumible y es algo que ya tenemos controlado, pero los riesgos virtuales, ¿cuáles pueden ser las mayores amenazas para la aplicación de una estrategia que, como decíamos antes, no afecta a los márgenes en todos los, o sea, uno competitivo con otro, un canal ganes pero pierdas en el otro? ¿Y qué riesgos podemos tener también desde el punto de vista pues del el gran número de devolución de compras que se están generando? Porque claro, Amazon puede permitírselo, ¿no? Una gran empresa, pero las pequeñas empresas que están optando para trabajar omnicanal, pues quizás no tienen esa capacidad para ser Sí. competitivos, ¿no? Es evidente que hay, digamos, que ahí el tamaño importa, déjamelo decir así, ¿no? Yo creo que a veces lo olvidamos, ¿eh? Es decir, no es lo mismo, no sé, Grupo Inditex, para no hablar de Amazon, ¿eh? Grupo Inditex, que salió al mercado, fue el último que salió al mercado, el último de los grandes, ¿eh?, en el sector de la moda, pero en cambio fue el primero que permitió la devolución gratuita de cualquier producto comprado por Internet, con un pequeño retailer que venda ropa, que si utiliza las mismas condiciones que Inditex, pues probablemente se queda sin margen, ¿no? Entonces es evidente que el tamaño ahí es importante y ahí tiene que aparecer, y a veces cuando lo dices así, en este tipo de entornos donde estamos ahora, parece una frivolidad, pero ahí debería aparecer la mirada más creativa de cada uno de estos negocios, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque una de las cosas que generan los grandes, y como digo, el tamaño importa, es que generan un estándar de mercado. Y cuando un Amazon, un Inditex, un Corte Inglés, un Mango, etcétera, generan estándares significa plazos de entrega, condiciones de devolución, etcétera, es muy difícil querer competir con ellos si tú no puedes ofrecer condiciones o situaciones similares, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de riesgos que cada uno tiene que valorar, que cada uno tiene que buscar esas ventajas, esos valores añadidos, ¿no?, que a lo mejor hacen que no compitas con las mismas condiciones, pero tu propuesta de valor pueda ser similar, ¿no?, a la que puedan ofrecer. Porque esos riesgos, evidentemente, son inherentes por mucho que no nos guste. Ujú. Pues muchísimas gracias, Marc. Terminamos aquí y cerramos esta sesión de videoconferencia con el foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación FIDE Caja Canarias. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado conectados y habéis estado siguiendo esta conferencia, y los emplazamos para la próxima. Siempre estén atentos a la página web de la Fundación FIDE Caja Canarias para las nuevas ponencias que tenemos previstas. Gracias a todos y espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conferencia con Marc. Gracias.